Profesoras presentes, a continuación, las internas de la Universidad Santo Tomás, Cintia Vélez, María José Leiva y Erika Saavedra, le presentaremos nuestro proyecto de mejora continua, el cual lleva por título Cápsula educativa en salud para la correcta utilización y mantención del carro de paro del servicio de urgencias del Cefam Lontué. Nuestras docentes guías son Alexandra Irarrázaval y Claudia Seguel, ambas enfermeras del Cefam Lontué. A modo de introducción, podemos decir que el servicio de urgencia rural tiene como propósito facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios a la atención que otorga la red de urgencia y emergencia del sistema público de salud, contribuyendo a otorgar una mayor protección y seguridad de la población frente a los eventos de salud que la comunidad percibe como urgentes. Es por ello que nuestro proyecto trata del correcto uso del carro de paro, siendo este una pieza fundamental en cualquier servicio de urgencia. Por lo tanto, se debe mantener en perfectas condiciones físicas y la distribución de los medicamentos e insumos, los cuales son de gran importancia para salvar una vida. Como objetivos, nuestro objetivo general es mejorar el conocimiento del personal de salud de la urgencia del Cefam Lontué en relación al armado, revisión y mantención del carro de paro, que optimice la atención del paciente por medio de la implementación de una planilla que cuente con los insumos necesarios según norma ministerial. Como objetivos específicos tenemos 3. El 1. Identificar el nivel de conocimiento del personal en cuanto al procedimiento de armado, revisión y mantenimiento del carro de paro. 2. Unificar los criterios referentes al armado, revisión y mantenimiento de los componentes que debe contener el carro de paro, estableciendo el mecanismo de revisión y reposición de los elementos incluidos en el mismo. 3. Proponer una planilla reestructurada con los componentes necesarios del carro de paro y la fecha de caducidad de cada uno de estos. Sabemos que este es una tarea exclusiva de la enfermera, pero lo que queremos lograr que se pueda incluir a los TENS que están a diario trabajando en el servicio de urgencia para que preste apoyo a la enfermera en el momento de revisar el carro y este se vaya familiarizando con los medicamentos que hay en el carro, tanto los insumos, el orden y en el lugar en el cual están cada uno de ellos. Desarrollo del proyecto en sus etapas de formulación, diseño y evaluación. Para esto hicimos una lluvia de ideas, en las cuales están las siguientes. Desorganización de insumos dentro del carro de paro. Esto es más que nada por el espacio que hay en el carro de paro, el que no permite una perfecta visualización de los diferentes insumos que hay en él. Exceso de insumos dentro del carro de paro. Presencia de insumos que no se adhieren al stock según norma. Falta de conocimiento del personal sobre la ubicación de los insumos dentro del carro de paro. Manejo deficiente de las fechas de caducidad de los medicamentos. Como planteamiento del problema tenemos 3. El primero es la inadecuada distribución de insumos y medicamentos dentro del carro de paro. El deficiente manejo de las fechas de caducidad de medicamentos e insumos. Es por ello que se hablaba de una planilla que esté visible para que todos los funcionarios tengan acceso a estar mirando
cuándo los medicamentos se van a vencer y así también puedan prestar ayuda a la enfermera que está a cargo y se puedan tener esos medicamentos en el momento oportuno. Y el tercero es la falta de conocimiento del personal sobre la ubicación de medicamentos e insumos. Referente a la matriz decisional, escogimos 3 problemáticas que posiblemente se podían abordar. La primera es la organización inadecuada de insumos y medicamentos dentro del carro de paro, donde la magnitud la clasificamos con un puntaje máximo que es el número 5, pues la organización del carro de paro genera un impacto directo en la población, específicamente en los usuarios y en la atención de las urgencias. La trascendencia o impacto de problemática en la población la puntuamos con un número 4. Como decía anteriormente, esto va a generar un impacto directo en la población y en el abordaje de las urgencias, que colocan en riesgo la vida del paciente. Frente a la vulnerabilidad, o si es que el equipo cree modificar el problema, el puntaje que obtuvimos fue un número 4, ya que el equipo cree modificar la problemática en cuanto a la organización del carro de paro. Frente a la factibilidad económica, la puntuamos con un puntaje 5, ya que contamos con los recursos necesarios para realizar nuestro proyecto, dando esto un puntaje total de 18 puntos, lo cual nos permite abordar la problemática propuesta. Con respecto al diagrama de Ichikawa o diagrama de causa-efecto, en el ámbito de medio ambiente o entorno con el que se trabaja, percibimos espacio físico poco adecuado para una reubicación del carro de paro de difícil acceso ante emergencias. En el ámbito de materiales, percibimos falta de control de fechas de caducidad de medicamentos y reposición de insumos, presencia de insumos que no se adhieren al stock normado. En cuanto a la organización, existe una desorganización de insumos dentro del carro de paro, además de una falta de planillas con cantidad de medicamentos e insumos necesarios y responsables de dicha reposición. Además, percibimos otra causa referente al personal, pues hay un desconocimiento de la importancia de mantener el carro de paro en óptimas condiciones y no supervisión periódica del carro de paro. Estas 4 causas determinan el problema central, que es la incorrecta organización de medicamentos e insumos dentro del carro de paro. Objetivos del proyecto. Como objetivo general, determinamos establecer criterios mínimos unificados en el manejo adecuado, integral y funcional del carro de paro, a fin de asegurar de manera eficiente la utilización de los equipos, insumos y medicamentos que permitan a los profesionales responder adecuadamente a una emergencia médica con riesgo vital. Los objetivos específicos son puntualizar los medicamentos e insumos que debe contener el carro de paro del servicio de urgencia del CESFAM-Lontué, revisar insumos y medicamentos que deben formar parte del carro de paro del servicio de urgencias del CESFAM-Lontué, realizar reposición de medicamentos e insumos verificando y registrando el stock según el registro establecido, identificar las responsabilidades de los profesionales en relación con el manejo del carro de paro del servicio de urgencia del CESFAM-Lontué, difundir la información. Para llevar a cabo nuestro proyecto, diseñamos un cronograma o carta Gantt, en donde distribuimos las actividades a realizar en las semanas correspondientes a nuestro internado. La formulación de la idea del proyecto se llevó a cabo desde la última semana de mayo hasta la segunda semana de junio. La recolección de antecedentes en relación con el proyecto se llevó a cabo desde la segunda semana de junio hasta la segunda semana de julio. El diagnóstico situacional y análisis FODA se realizó entre la cuarta semana de junio y la primera semana de julio. La identificación de estrategias la realizamos entre la primera y segunda semana de julio.
La elaboración del informe de proyecto de mejora se realizó desde la segunda semana de junio hasta la primera semana de agosto. La presentación de proyecto de mejora escrito a docente y guía se realizó entre la primera semana de agosto y la segunda semana de agosto. La presentación de mejora a enfermeras supervisoras se realizó la segunda semana de agosto. La elaboración de la cápsula educativa se realizó la segunda semana de agosto. La presentación de la cápsula educativa al personal se realizó también la segunda semana de agosto. La ejecución y evaluación del proyecto también realizada la segunda semana de agosto. Conforme a lo analizado, realizamos la evaluación de las alternativas de nuestro proyecto. Mejor adhesión a la norma administrativa que rige el equipamiento necesario para el carro de paro. Se optimizan y disminuyen los tiempos frente a una urgencia. Manejar las fechas de caducidad de los medicamentos con el fin de realizar la reposición antes que estos caduquen. Selección de alternativas. Como servicio de urgencia, es fundamental adherirse a las normas que impone el Ministerio frente al uso de medicamentos y frente al stock de estos, que debe contener el carro de paro, además de insumos en cantidad necesarios. Todo esto con el fin de que el uso de este equipo sea funcional al momento de prestar atención al usuario. Consideramos de gran importancia que el contenido del carro sea conocido por todo el equipo multidisciplinario, ya que las urgencias son abordadas por el turno en donde cada profesional debiese tener su rol designado en cuanto al abordaje de las urgencias de riesgo vital que pudiesen presentarse. Plan de intervención. Nombre de la actividad. Educación sobre la importancia de una correcta organización, distribución y reposición de los elementos que debe contener el carro de paro. Definición de la actividad. Video explicativo de los elementos que debe contener el carro de paro y su funcionamiento. El grupo objetivo es el personal de salud del servicio de urgencia del CEFAM Lontué. Área o espacio físico. Se llevará a cabo mediante la metodología asincrónica vía WhatsApp. Plazos y duración durante el mes de agosto del 2021. Recurso humano responsable, internas de enfermería de la Universidad Santo Tomás de Talca. Recurso material disponible. Cámara, computador, material didáctico. Segunda actividad. Implementación de planilla de registro que contenga cantidad de insumos y reposiciones realizadas en el carro de paro junto a personal responsable. Definición de la actividad. Aplicación de una planilla estructurada para el correcto registro de los insumos que contiene, que se reponen y el profesional responsable de dicha actividad. El grupo objetivo es el personal de salud de la urgencia del CEFAM Lontué. Área o espacio físico. Urgencia general. Plazos y duración durante el mes de agosto del 2021. Recurso humano responsable, internas de enfermería de la Universidad Santo Tomás. Recurso material disponible. Computador, hoja récord, impresora. Indicadores. Indicador número 1. Título: porcentaje de funcionarios del servicio de urgencia que reciben capacitación sobre el contenido del carro de paro y la función de sus componentes. Descripción: medir el porcentaje de alcance de la educación a funcionarios del servicio de urgencia que recibieron capacitación sobre el contenido del carro de paro y la función de sus componentes. El propósito es identificar el porcentaje de funcionarios del servicio que recibe las recomendaciones para el correcto uso y mantención del carro. Este indicador es de tipo estructural y la dimensión de calidad que abarca es la efectividad. Numerador: número de funcionarios del servicio de urgencia que reciben la capacitación. Denominador: número total de funcionarios del servicio de urgencia. Fuente de datos del numerador: número de visualizaciones de la cápsula educativa vía WhatsApp. Fuente de datos del denominador: planilla de dotación de funcionarios del Sur Lontué proporcionada por enfermera encargada. Periodicidad de
presentación del indicador, por una vez durante la experiencia del internado. Frecuencia de recolección de datos semanal. Umbral de cumplimiento 80%. La expresión de la fórmula es el número de funcionarios del servicio de urgencia que reciben capacitación partido por el total de funcionarios del servicio de urgencia por 100. Las responsables son las internas de enfermería. Las áreas de aplicación Sur-Lontue. Indicador número 2. Título. Porcentaje de cumplimiento del registro de stock del carro de paro en planilla. Descripción. Medir el porcentaje de alcance y cumplimiento de los registros que los funcionarios del servicio de urgencia mantienen en la planilla del carro de paro. El propósito es identificar el porcentaje de cumplimiento de los registros en planilla del stock del carro de paro realizado por los funcionarios del Sur-Lontue. Este indicador es de tipo de proceso y la dimensión que abarca es la eficiencia. Numerador. Número de insumos normados registrados en la planilla del carro de paro. Denominador. Número total de insumos normados registrados dentro de la planilla del carro de paro. Fuente de datos del numerador. Observación de registros en planilla por internas. Fuente de datos del denominador. Observación de registros en planilla por internas. Periodicidad de presentación del indicador semanal. Frecuencia de recolección de los datos semanal. Umbral de cumplimiento 60%. Expresión de la fórmula. Número de insumos normados registrados en planilla del carro de paro, partido por el número total de insumos normados registrados dentro de la planilla del carro de paro por 100. Responsables internas de enfermería. Áreas de aplicación Sur-Lontue. A modo de conclusión, podemos decir que el óptimo funcionamiento de un equipo móvil, como lo es el carro de paro, es de vital importancia para sopesar cualquier emergencia que ocurra en un servicio de salud. Así también lo es una oportuna intervención del equipo que ahí desempeñe sus funciones. Por esta razón, se puede decir que la estrategia de mejora implementada es en pro de un bien común, tanto para la comunidad como para los funcionarios que allí trabajan. Durante la pasantía, se pudo observar que existe una deficiencia en los conocimientos relacionados al correcto uso del carro de paro por parte de los funcionarios del servicio, razón por la cual se unificaron los criterios en cuanto al armado, revisión y mantenimiento de los dispositivos que debe contener el carro, estableciendo el mecanismo de revisión y reposición del stock incluido en el mismo. Además, podemos decir que la importancia de que el carro contenga solo lo necesario, su uso es además exclusivo para situaciones que requieren los medicamentos e insumos que se encuentran en su interior, el cual tiene que contar con un fácil acceso para cualquier eventualidad y este debe ser de amplio conocimiento por parte de todo el personal sanitario. También se pudo evidenciar la importancia de la capacitación constante que el personal recibe respecto a protocolos, manejos de los fármacos y en general a la actuación frente al evento que requiera un trabajo en equipo donde cada cual debe cumplir con un rol previamente designado. El manejo de este tema debe ser de conocimiento general, tomando en cuenta y acorde al grado de responsabilidad de los distintos profesionales y técnicos de salud. Anexos. En el anexo número 1 podemos encontrar la planilla de insumos y medicamentos contenidos en el carro de paro. En él se pueden ver los medicamentos clasificados por colores correspondientes a una semaforización de acuerdo a su fecha de vencimiento. También se puede apreciar la cantidad de insumos que debe contener y la sectorización semanal para el registro de la reposición de los mismos. Además, para su correcta utilización, se debe registrar la firma del personal responsable. Anexo número 2. Se incluye una cápsula educativa sobre la importancia de una correcta organización, distribución y reposición de los elementos del carro de paro, que fue difundida mediante vía WhatsApp.
Anexo número 3. Cuestionario sobre la cápsula educativa. El objetivo de este cuestionario es obtener los datos de conocimiento posterior a la presentación de la cápsula educativa sobre la importancia de una correcta organización, distribución y reposición de los elementos del carro de paro. Este cuestionario está dirigido al personal de turno del Servicio de Urgencia General y Respiratorio del Cefam Lontué. Este cuestionario además consta de 6 preguntas con 2 alternativas de respuesta, sí, no. La primera pregunta: ¿conoce el carro de paro de su servicio? 2. ¿En el carro de paro de su servicio se encuentran los fármacos, equipos e insumos requeridos para otorgar una reanimación cardiopulmonar básica y avanzada? 3. Respecto a la seguridad del carro de paro, ¿debe mantener los cajones abiertos para tener fácil acceso a los materiales y medicamentos? 4. ¿El desfibrilador debe encontrarse permanentemente conectado a una fuente de energía? 5. La apertura y revisión y verificación de fechas de caducidad del carro de paro debe realizarse mensualmente. 6. La reposición de los insumos del carro de paro debe realizarse después de su utilización en una emergencia. Así damos por finalizada nuestra presentación del proyecto de mejora continua. Por su atención, muchas gracias.